Existen armas que se recuerdan por su forma, otras por su calibre, y unas pocas por el sonido que producían antes de golpear. El Nebelwerfer alemán pertenece a esta última categoría. Antes de que sus proyectiles tocaran tierra, el aire ya llevaba un aullido creciente que soldados soviéticos, estadounidenses y británicos, en frentes separados por miles de kilómetros y años de diferencia, describieron con las mismas palabras. Un lamento agudo que parecía anunciar algo peor de lo que realmente era, y que a la vez resultaba tan aterrador como el propio impacto. Ese sonido, y no solo la potencia explosiva del arma, es la razón por la que este lanzacohetes alemán ocupa un lugar tan particular en la memoria de quienes combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Para cuando terminó la guerra, soldados de 3 continentes distintos ya reconocían ese sonido en una fracción de segundo. Una fama poco habitual para un arma cuyos documentos oficiales insistían en que no era más peligrosa que un dispositivo para tender cortinas de humo. Para entender por qué un arma diseñada para lanzar cohetes explosivos terminó llamándose literalmente el lanzador de niebla, hay que remontarse a las condiciones impuestas a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles prohibía a las Fuerzas Armadas alemanas desarrollar artillería pesada y armas químicas, y limitaba drásticamente el tamaño de su ejército. Los ingenieros alemanes, decididos a no abandonar la investigación en nuevas formas de potencia de fuego, comenzaron a experimentar con cohetes de combustible sólido bajo la cobertura oficial de desarrollar equipos para generar cortinas de humo y dispersar agentes químicos, tareas asignadas a las llamadas tropas de niebla del ejército alemán. Ese disfraz burocrático quedó grabado en el nombre del arma incluso décadas después de que dejara de tener relación alguna con el humo, y mucho después de que sus proyectiles pasaran a cargar explosivo de alta potencia en lugar de sustancias químicas. Empresas como Rheinmetall mantuvieron este trabajo en cohetería durante los años de entreguerras, en paralelo a otros programas, más conocidos hoy, que eventualmente producirían los misiles balísticos de largo alcance de Alemania. Aquellos primeros experimentos de entreguerras fueron modestos según los criterios posteriores. Pequeñas partidas de prueba disparadas desde bastidores improvisados en polígonos aislados, supervisadas por un puñado de ingenieros que debían mantener su trabajo en secreto no solo frente a observadores extranjeros, sino frente a funcionarios del propio gobierno alemán, que podrían preguntarse por qué una unidad de tropas de niebla necesitaba estudiar balística de proyectiles con tanta intensidad. Los cohetes en sí eran toscos, propensos a vuelos erráticos y mucho menos fiables que la artillería convencional, que el ejército ya poseía en mayor cantidad. Lo que mantuvo vivo el programa durante los magros años de comienzos de la década de 1930 no fue tanto una promesa inmediata en el campo de batalla como una apuesta a más largo plazo. La cohetería de combustible sólido, a diferencia de los cañones de gran calibre, podía desarrollarse y almacenarse con menor riesgo de ser detectada, ya que los cohetes terminados y sus bastidores de lanzamiento podían desmontarse, guardarse y justificarse, en caso de inspección, como simple equipo generador de humo. A mediados de la década de 1930, cuando la Alemania nazi renunció públicamente a las restricciones de Versalles, la artillería cohete dejó de ser un proyecto disimulado para convertirse en un programa de rearme financiado abiertamente, y su desarrollo se aceleró de forma considerable a medida que los planificadores militares comenzaron a ver un potencial táctico real en un arma capaz de entregar un gran volumen de fuego sin el peso, el costo ni los largos plazos de producción de una batería equivalente de cañones pesados convencionales. El principal problema técnico que enfrentaban los cohetes de la época era la precisión. A diferencia de un proyectil disparado desde un cañón de ánima rayada, un cohete de vuelo libre carecía de un tubo que lo guiara durante toda su fase de aceleración, y pequeñas variaciones en el propulsor o en la distribución del peso podían desviarlo considerablemente de su trayectoria prevista. Los diseñadores alemanes resolvieron este problema inclinando las toberas de escape del motor cohete, de modo que el proyectil girara rápidamente sobre su propio eje durante el vuelo, logrando así una forma rudimentaria de estabilización giroscópica sin necesidad de un cañón rayado. Esta solución técnica distinguió al sistema alemán de otros diseños contemporáneos estabilizados por aletas y mejoró notablemente la precisión del arma. Como efecto secundario, también produjo el aullido característico por el que el arma se volvería tristemente célebre, generado por el aire que atravesaba las toberas angulares mientras el proyectil giraba y aceleraba en su ascenso. El primer sistema en alcanzar producción en serie
fue un lanzador de 6 tubos de 15 centímetros, designado Naval Warfare 41. Montado sobre una fuste con ruedas y patas plegables tomadas prestadas de la artillería de campaña convencional, a primera vista se parecía a un cañón cualquiera. Pero en lugar de un único tubo largo, llevaba un conjunto de 6 tubos cortos dispuestos alrededor de un eje central, cargados por la culata. Una tripulación entrenada podía disparar los 6 cohetes en cuestión de segundos, saturando el área objetivo con impactos casi simultáneos que ninguna pieza de artillería convencional podía igualar en el mismo lapso de tiempo. Su alcance efectivo rondaba los 6 o 7 kilómetros, notablemente inferior al de los sistemas soviéticos comparables, una limitación que más adelante se convertiría en un punto recurrente de comparación entre ambos ejércitos. Cada cohete llevaba una carga explosiva comparable en potencia a la de un obús pesado, y una salva completa contra tropas al descubierto o en posiciones poco protegidas podía causar bajas devastadoras en apenas unos segundos. Cargar el lanzador era una tarea físicamente exigente para la tripulación, que debía introducir manualmente cada tubo con aletas y carga propulsora desde la parte trasera del arma, quedando expuesta a la observación enemiga durante la operación, una vulnerabilidad que más adelante moldearía buena parte de la táctica de empleo del sistema. Una vez dada la orden de fuego, los cohetes abandonaban sus tubos en rápida sucesión y no como una única detonación instantánea, de modo que quienes recibían el ataque a menudo describían la experiencia no como una sola explosión, sino como una rápida serie de impactos que se extendía sobre el área objetivo en apenas unos segundos, cada uno precedido por su propio aullido ascendente. Los lanzacohetes alemanes entraron en combate por primera vez en junio de 1941, durante los primeros días de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Las unidades equipadas con el Naval Warfare se organizaron en regimientos especializados conocidos como Wehrregimenter, nominalmente adscritos a las tropas químicas alemanas, un vestigio burocrático de los orígenes disimulados del arma. Desde las primeras semanas de la campaña en el este, las tripulaciones alemanas emplearon salvas masivas contra posiciones fortificadas, concentraciones de tropas y líneas defensivas, aprovechando tanto el efecto destructivo puro como el factor sorpresa de un arma que las tropas soviéticas jamás habían enfrentado. Los supervivientes que recibieron esos ataques describieron con frecuencia el sonido de los cohetes al aproximarse como algo más aterrador, en el momento mismo, que el sonido de los impactos que le seguían. Un peso psicológico que el arma conservó mucho más allá de su radio de destrucción medible. A medida que la guerra en el frente oriental se prolongaba, la artillería cohete se convirtió en una herramienta habitual tanto para preparar ofensivas como para reforzar la defensa. En Stalingrado, las baterías de Naval Warfare se emplearon en los brutales combates urbanos por las ruinas de la ciudad, donde el fuego masivo de cohetes ayudaba a compensar la escasez de munición de artillería convencional, agravada por las dificultades para abastecer a una fuerza alemana cada vez más rodeada y aislada. Fue precisamente en Stalingrado donde también quedó expuesta la principal debilidad del sistema. Su alcance relativamente corto obligaba a las tripulaciones a situarse cerca de la línea del frente, dejándolas vulnerables al fuego de contrabatería soviético y a los asaltos de infantería una vez que su posición era detectada, generalmente por la nube de humo y polvo característica del lanzamiento. En Kursk, durante el verano de 1943, las baterías de cohetes se integraron en los bombardeos preparatorios previos a los asaltos blindados alemanes, sumando fuego concentrado de área al producido por los cañones convencionales. Aunque para entonces las fuerzas soviéticas ya habían desarrollado considerable habilidad para localizar y neutralizar rápidamente las posiciones de estos lanzadores mediante equipos de localización acústica y fuego de respuesta veloz, lo que obligaba a las tripulaciones alemanas a actuar con creciente cautela y a no permanecer en posición tras disparar una salva. Los informes alemanes posteriores a los combates de Kursk señalaban que las baterías de cohetes obtenían mejores resultados con ataques breves y concentrados contra objetivos recién identificados, más que con bombardeos prolongados, ya que cualquier presencia extendida en un mismo lugar invitaba a una represalia capaz de aniquilar toda una batería en cuestión de minutos. En el frente occidental, tras el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944, el Naval Warfare volvió a demostrar su eficacia en el terreno estrecho y compartimentado del bocage normando, donde los setos y caminos hundidos limitaban la visibilidad y dificultaban que la artillería convencional concentrara fuego con rapidez.
Fue allí donde las tropas estadounidenses y británicas acuñaron los apodos por los que el arma se conoció en el bando aliado, algo así como Mini la Llorona o la que grita, ambos inspirados directamente en el mismo aullido distintivo que 3 años antes había perturbado a los soldados soviéticos en el otro extremo del continente. El efecto psicológico fue tan notable que el material de instrucción para las tropas aliadas recién llegadas describía específicamente ese sonido con antelación, en un intento de reducir su impacto emocional antes del primer contacto real bajo fuego. Los veteranos de la campaña de Normandía recordaban más tarde que, aunque el daño físico causado por una salva de Naval Warfare solía ser equiparable al de un bombardeo similar de artillería convencional, el desgaste psicológico se acumulaba de otra manera. El aullido prolongado dejaba a los soldados varios segundos de temor, durante los cuales no había nada que hacer salvo esperar, en contraste con el chasquido casi instantáneo y el impacto de un arma de tiro directo. Y ese temor anticipado, repetido a lo largo de semanas de combate en el Bocage, contribuyó de forma desproporcionada al agotamiento de la infantería aliada que sostenía posiciones estáticas cerca del frente. Más allá del diseño original de 6 tubos, la industria alemana desarrolló variantes progresivamente más pesadas del mismo concepto. El Naval Warfare 42, de 21 centímetros, empleaba un lanzador de 5 tubos y un cohete mayor y más potente, sacrificando cadencia de fuego a cambio de alcance y poder destructivo, lo que compensaba en parte la limitación de alcance del modelo original de 15 centímetros. En el extremo más pesado de la familia existían cohetes de 28 y 32 centímetros, que no se disparaban desde tubos, sino directamente desde sus propias cajas de transporte de madera, montadas sobre bastidores improvisados o incluso apoyadas en el suelo. Estos cohetes de gran tamaño, con cargas explosivas o incendiarias, se empleaban principalmente para demoler edificios fortificados y posiciones defensivas en combate urbano, aunque su precisión y alcance quedaban muy por debajo de los de la artillería convencional de peso comparable. Las tropas de ambos bandos apodaban a veces a estos cohetes pesados, lanzados desde sus propias cajas, algo así como los abrelatas aulladores, en referencia a su función preferida de demoler búnkeres de hormigón armado y edificios de mampostería gruesa que las armas de menor calibre no lograban penetrar, especialmente en los combates por ciudades fortificadas de la fase final de la guerra, donde la infantería atacante necesitaba una forma de derribar una posición defensiva sin comprometerse a un costoso asalto cuerpo a cuerpo. Las limitaciones tácticas de los lanzadores remolcados, sobre todo su lento montaje y desmontaje, y la consecuente vulnerabilidad una vez que comenzaba el fuego de contrabatería enemigo, llevaron directamente al desarrollo de variantes autopropulsadas. El Panzerwerfer 42, construido sobre el chasis del semioruga Moltke, llevaba 10 tubos de lanzamiento para cohetes de 15 centímetros integrados en una superestructura blindada, y podía disparar una salva completa para trasladarse de inmediato, sin esperar a que la tripulación desmontara manualmente un afuste remolcado. Esta táctica de disparar y desplazarse fue una respuesta directa a la creciente eficacia de las técnicas de contrabatería soviéticas y aliadas, que hacia la mitad de la guerra ya eran capaces de localizar con precisión las posiciones de los lanzacohetes a partir de su firma de humo y su característica al disparar. La producción del Panzerwerfer nunca se acercó a la del modelo remolcado, ya que el chasis del semioruga en el que se basaba también era necesario para otros papeles, incluidas variantes de ambulancia y de transporte, y la superestructura blindada añadía un peso y un costo considerables frente a un SOME para este remolcado. Como resultado, las baterías de cohetes autopropulsadas siguieron siendo una minoría dentro de la artillería cohete alemana durante toda la guerra. Valiosas donde estaban disponibles, pero incapaces de sustituir por completo los mucho más numerosos lanzadores remolcados que constituyeron la columna vertebral de los regimientos Warfare hasta las últimas semanas del conflicto. Las comparaciones con la artillería cohete soviética, los lanzadores montados sobre camión conocidos universalmente como Katyusha, resultaban casi inevitables para los soldados que se enfrentaron a ambos sistemas a lo largo del frente oriental. Los dos diseños reflejaban prioridades genuinamente distintas. Los lanzadores soviéticos se montaban sobre camiones comunes y empleaban rieles guía de tipo carril con cohetes estabilizados por aletas, sacrificando algo de precisión a cambio de una velocidad de despliegue considerablemente mayor. Una batería de Katyushas podía disparar desde un vehículo en movimiento o recién detenido y desaparecer en cuestión de minutos. El sistema alemán, en cambio,
priorizaba la precisión mediante la estabilización giroscópica del proyectil, aunque en su forma remolcada original necesitaba bastante más tiempo para instalarse y desplazarse, una desventaja que solo se resolvió parcialmente con la llegada de las versiones autopropulsadas a mitad de la guerra. Según diversas estimaciones, el sistema soviético básico tenía un alcance algo mayor que su equivalente alemán de calibre similar, aunque las cifras comparativas exactas varían según la variante de cohete y el tipo de carga que se tomen como referencia. La producción de los lanzacohetes alemanes y de sus proyectiles se distribuyó entre varias fábricas, con Rheinmetall entre las principales firmas involucradas, aunque las cifras exactas de producción difieren notablemente entre distintas fuentes, en parte debido a la destrucción de archivos durante los últimos meses de la guerra y en parte por métodos de conteo inconsistentes entre los diferentes calibres y modelos del sistema. Lo que sí está mejor documentado es que la producción de propulsante para los cohetes exigía grandes cantidades de materiales ya escasos para la industria alemana, y esta carencia de propulsante sólido de calidad imitó la intensidad de las operaciones de artillería cohete en los últimos años de la guerra de forma más severa que cualquier limitación en el número de lanzadores disponibles. Las fábricas encargadas de producir los motores cohete competían por las mismas reservas limitadas de productos químicos que necesitaban otras ramas de los programas alemanes de cohetes y municiones, incluido el mucho mayor y más exigente programa de misiles de largo alcance. Y a medida que los bombardeos aliados interrumpían cada vez más la producción química alemana hacia 1944, las unidades Werfer de primera línea se vieron obligadas a racionar sus cohetes de una forma que las tripulaciones de artillería convencional, respaldadas por cadenas de suministro más consolidadas y diversificadas, generalmente no tuvieron que enfrentar. En los últimos meses del conflicto, los regimientos de lanzacohetes siguieron operando en todos los frentes donde aún combatían fuerzas alemanas, desde la defensa del propio territorio alemán hasta los últimos combates en Italia y los Balcanes. Aunque la escasez de munición, de combustible para los vehículos de remolque y el colapso general de la logística alemana redujeron drásticamente su eficacia en comparación con los años de mayor actividad, 1942 y 1943. Tras la capitulación alemana, buena parte de los lanzadores capturados y de la documentación técnica cayó en manos de las potencias vencedoras, incluidas comisiones de evaluación tanto soviéticas como estadounidenses, que mostraron un interés particular por el principio de estabilización giroscópica desarrollado por los ingenieros alemanes. Y algunos ejemplares capturados fueron disparados en campos de pruebas aliados para medir cadencia de tiro y dispersión, comparando los resultados directamente con sus propios programas de artillería cohete. El legado del Nebelwerfer se extiende mucho más allá de las batallas concretas en las que participó. La técnica de estabilización giroscópica desarrollada para sus cohetes influyó en el desarrollo de la artillería cohete de posguerra en varios países cuyos ingenieros estudiaron los ejemplares y la documentación técnica capturados después de 1945. El sonido distintivo del arma, ese aullido prolongado y ascendente, se convirtió en uno de los símbolos sonoros más recordados y citados de la Segunda Guerra Mundial en las memorias de veteranos y en representaciones posteriores del conflicto, a la par del zumbido de las formaciones de bombarderos o el estruendo de las orugas de los tanques como marcador instantáneamente reconocible de la época. Fue en definitiva la combinación entre un poder destructivo concentrado y casi simultáneo, y el peso psicológico de un sonido que precedía al impacto por varios segundos, lo que aseguró a esta arma su lugar en la historia. Un sistema cuyo nombre deliberadamente inofensivo, lanzador de niebla, nunca llegó a describir remotamente lo que los soldados de ambos bandos sentían realmente al escucharlo acercarse. Décadas después de terminada la guerra, el Nebelwerfer siguió apareciendo en los recuerdos de quienes sirvieron a ambos lados de su línea de fuego, no como una simple nota al pie entre las incontables armas del conflicto, sino como uno de los pocos sonidos que veteranos de frentes muy distintos, desde las ruinas de Stalingrado hasta los setos de Normandía, podían reconocer de inmediato en los relatos ajenos. Los historiadores militares que han estudiado esta arma en las décadas posteriores coinciden en general en que su verdadera importancia radica menos en el resultado de alguna batalla concreta que en lo que reveló sobre la naturaleza de la guerra industrial moderna. Un arma relativamente barata y fácil de fabricar en serie, construida sobre una solución técnica ingeniosa pero difícilmente revolucionaria, podía lograr un efecto psicológico desproporcionado a su costo,
simplemente por los segundos de temor que imponía a todo aquel que estuviera al alcance del sonido de su disparo. Esa lección, tanto como la propia técnica de estabilización giroscópica, sobrevivió a la guerra y marcó la forma en que generaciones posteriores de planificadores militares pensaron el sonido, el sobresalto y la anticipación como armas por derecho propio, bastante al margen de la carga explosiva que finalmente les seguía.